Estamos ya en el diálogo la mañana, en la antesala de fin de semana de hoy. Así que les invitamos a que nos acompañen con dos distinguidos invitados. Expertos en materia educativa expresan que abrir las aulas de las escuelas y los colegios el próximo año es el primer reto para el nuevo gobierno, porque las y los estudiantes no se pueden seguir retrasando. Para nadie es desconocida la urgencia de retornar a clases presenciales. Sin embargo, para eso es necesario rescatar aproximadamente unos 600.000 estudiantes que ya no están en el sistema educativo. Es un gran reto el que tiene el nuevo gobierno y debe asumirlo con muchísima responsabilidad, designando un equipo capaz de superar la crisis educativa que estamos viviendo. Las nuevas autoridades deberán actuar de inmediato en la revisión del presupuesto para adecuarlo en lo que deben lograr y mejorar la calidad de los estudiantes y que puedan regresar a las aulas, porque solo así van a recuperar el tiempo perdido. Luego de 2 años en los que los niveles educativos han venido sin ninguna duda en declive, ante esto se debe anticipar cuáles son las medidas de bioseguridad para los estudiantes en los centros educativos, porque también, aunque es urgente regresar a clases presenciales, se debe tener presente que la pandemia sigue ahí está. Para conversar con nosotros sobre esta importante temática nos acompañan en nuestros estudios el doctor Denis Cáceres, director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Y vía Zoom desde Olancho, el exsecretario de Educación, el doctor Marlon Escoto. Por supuesto, es un enorme placer tener a estas dos personalidades en este tema educativo que los manejan, como dicen, a la perfección, son sus especialidades. Doctor Cáceres, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Es un placer, Jorge, que nos haya invitado al programa. Realmente nosotros pensamos que el principal problema del país es educación. O sea, sabemos que hay un problema en la ENE, hay otro problema de una emergencia sanitaria, pero el problema más grande es educación. Y le voy a decir por qué. Porque en estos 2 años que estuvo cerrado el sistema educativo, le vamos a llamar cerrado de manera presencial, muchos estudiantes se fueron del sistema. Aproximadamente unos 600.000 estudiantes se fueron. Teníamos casi 2.100.000. En este momento se registra matriculados virtualmente 1.500.000. Entonces, hay 600.000 estudiantes que no sabemos dónde están. O sea, no están conectados en las plataformas, no están recibiendo clases semipresenciales y no están matriculados. Entre estos jóvenes tenemos niños, tenemos jóvenes de 15 años. Entonces, Jorge, es urgente abrir las aulas para clases presenciales para saber dónde están estos 600.000 estudiantes. Lo que estamos manejando con algunos estudios internacionales, con el Banco Mundial, y también alguna experiencia de la gente de la OSD con Andreas Leiche y la gente de Harvard, con Fernando Reimer, hemos estado dándole seguimiento a este tema y la realidad es que muchos estudiantes nunca más van a regresar al sistema educativo, o sea, los perdimos. Por eso hablamos de que la emergencia más grande está en el sector educativo. Tiene la infraestructura dañada, Jorge, como en un 70-80%, tiene jóvenes que están fuera del sistema educativo. 2 millones de estudiantes están matriculados, pero hay 1 millón que nunca se matricula, Jorge, independientemente si es un gobierno digamos, los últimos gobiernos, pero desde el año 2000 hacia acá también siempre ha existido 1 millón de alumnos excluidos y ahora tenemos estos 600.000 que se suman. Entonces, en este momento tiene la mitad de los niños afuera y la otra mitad adentro. Y otro tema importante, Jorgito, es que al iniciar el año escolar, el equipo que llegue a la Secretaría de Educación no va a poder abrir el sistema educativo. Se necesita que las autoridades locales, las autoridades en este momento, las actuales, puedan hacer una coordinación con las autoridades locales, las autoridades departamentales, las autoridades distritales, los centros educativos, para que le ayuden al nuevo gobierno de Xiomara a que abra la primera semana de febrero. O sea, si este equipo que está ahorita en la Secretaría de Educación o que está en el gobierno no le ayuda al equipo de transición del gobierno de Xiomara, entonces vamos a tener que todavía no se van a poder abrir las escuelas en febrero. Para eso es necesario poner un kit de seguridad para los niños, un kit de mascarilla, su gel, un kit escolar, por lo menos unas 4 libretas, y también a los niños hay que ponerles la merienda escolar la primera semana. Esto está comprobado, Jorgito, de que
si usted pone la merienda escolar en la escuela, atrae a mayor cantidad de niños. Es la política por excelencia a nivel internacional de mejor enganche. Entonces, la política de mejor enganche estudiantil es la merienda. Para eso necesita pues disponer por lo menos, Jorgito, de unos 1.000 millones de lempiras para poder darle merienda escolar a 1.550.000 estudiantes que están matriculados para que se mantengan en la escuela. El primer reto, Jorgito, es retornar los que se le fueron. El segundo reto es abarcar los que nunca han estado en el sistema y hay que traerlos. Recuperar el tiempo de aprendizaje perdido que más o menos está calculado. El Banco Mundial lo ha calculado en Latinoamérica, que son 2 años de aprendizaje, pero dice que en aquellos países que no abrieron el sistema educativo podrían ser hasta 3 años de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que usted va a abrir en la primera semana de febrero con alumnos que van a 6º grado, pero en realidad tienen nivel de 3º y 4º grado. Entonces, 2 o 3 años de aprendizaje perdido sería catastrófico no abrir el sistema educativo en la primera semana de febrero. O si tiene esta fuerza que le ha dado el pueblo hondureño a Xiomara, si ella pudiera abrir el sistema educativo en el mes de enero, o sea, que los estudiantes vayan a clases en el mes de enero, sería mejor todavía. O sea, con esta fuerza que trae el gobierno de Xiomara, podría ser posible abrirlo mejor en enero. Ahora, lo que pasa, perdón, doctor, que esa decisión que tendría que tomarles el actual gobierno, si hablamos en enero, porque ella toma posesión el 27 oficialmente, aunque tienen que facilitarle lo que usted está diciendo, el equipo de transición del actual con el que viene en esta área, porque estamos hablando en el tema educativo, hay otros temas que merecen celeridad en la toma de decisiones, pero en el tema educativo, el retorno a clases, primario usted lo ha dicho, ese es fundamental. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo para que si se pueda comenzar por tarde a mediados de enero, las clases sería fabuloso. Pero como todavía estaría esta administración concluye el 27 de enero oficialmente. Sí, y lo mejor es que sea así, o sea, sí, todos queremos una transición pacífica. Correcto. Pero lo mejor que podría pasar, Jorge, es que las autoridades en este momento, el ministro Arnaldo, los viceministros, los directores departamentales, puedan ayudar al equipo de transición del gobierno de Xiomara para que ellos no encuentren un desorden en la primera semana de febrero, y tampoco nadie puede ejecutar, digamos, unos 2.000 o 3.000 millones de lempiras en un par de semanas para abrir el sistema educativo. Para abrir el sistema educativo creo que vamos a ocupar unos 1.500, 2.000 millones por el tema de los kits de seguridad, el tema de la merienda escolar. Hay que hacer un diagnóstico en español y matemáticas para ver en qué grado están. Hay que segmentar el aula en las primeras semanas para ponerlos por nivel, o sea, los que están en nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay que hacer una metodología de aprendizaje segmentado para poderle ayudar a los que están en las capas más bajas y puedan alcanzar a los que van más alto. O sea, el mensaje creo que en esta primera parte, Jorge, sería que las autoridades locales, a través de las universidades, a través de ACJ, a través de UNITEC, pueda este equipo de transición encontrar un puente con las autoridades actuales para que el sistema educativo se abra en enero o se abra en la primera semana de febrero, pero que le puedan ayudar a este grupo que ha entrado con buena energía, este equipo de Xiomara, para que se abra el sistema educativo. Si no, entonces estaremos cerrándole las puertas a estudiantes que pueden regresar, pero como el sistema educativo está cerrado, por eso no regresan. Cuando abramos las aulas nos vamos a dar cuenta, Jorge, cuántos alumnos nos hacen falta, y lamentablemente nos daremos cuenta que hay jóvenes y hay niños que jamás van a regresar al sistema educativo porque se fueron para siempre. Perfecto, gracias, doctor Denis Cáceres, director de Educación de ASJ, con sus aportes comenzando aquí en el diálogo. Saludamos también al exministro de Educación, el doctor Marlon Escoto. Si no me falla la memoria, sustituyó a la doctora Rutilia Calderón en los 2 años y meses en la administración del presidente don Porfirio Lobo Sosa, y formó parte del gobierno del presidente actual, todavía el abogado Juan Orlando Hernández. Fue de los pocos funcionarios que continuó como ministro, si no me equivoco. Primero, doctor, es un placer saludarlo y que nos acompañe también aquí, igual que el doctor Denis Cáceres, en esta conversación del diálogo. Buenos días, doctor. Saludos, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por generar este espacio y sobre todo en priorizar temáticas que tienen su propia dinámica, que tienen su propia fuerza y que no entienden de transiciones, de cambios de gobierno. Simplemente tenemos una crisis educativa que se ha instalado
que necesita respuestas rápidas, que está descomponiendo el futuro de nuestra sociedad o el presente. Hay cifras ya de jóvenes que no terminaron la secundaria, por ejemplo, y estos jóvenes con 17, 18 años, solo les queda migrar en algunos casos, y otros terminan siendo o haciendo actividades o trabajos, muchos menores de edad, trabajo infantil. Entonces la crisis en educación requiere acciones rápidas. Tenemos desfasado una buena parte de la población escolar entre la edad y el grado escolar. Muchos niños que debieron aprender a leer y escribir entre primero y segundo grado con 6, 7 años, ahora actualmente tienen 7, 8, 9 años, y se requieren mecanismos rápidos, ágiles, porque son decenas de miles de niños que están en estas condiciones, y si no se establecen mecanismos puntuales para poblaciones escolares vulnerables, puntuales, entonces en este caso de aprender a leer y escribir tendrían que esperar la edad de 15 años para buscar un programa de educación de adultos, de alfabetización. La crisis educativa está golpeando los principales indicadores. Ya el doctor Denis señalaba no la deserción, porque lo que ha habido es una exclusión a la falta de herramientas, y ofrecerle opciones diferentes al aula abierta. Estos niños y estas familias simplemente fueron excluidos de la posibilidad de estar conectados con el sistema educativo. Otro de los grandes indicadores es este desfase entre la edad y el grado escolar. Esto suma a la tasa de analfabetismo que Honduras en los últimos tiempos logró reducir hasta 11, 12, 10, pero hasta todavía tenemos unos 900,000 personas que no saben leer y escribir. Y ahora sumar analfabetas infantiles, esos son las líneas trágicas de una sociedad, no solo de un sistema educativo. La OIT ha informado también de que al menos 500,000 niños actualmente en Honduras se encuentran en la condición de trabajadores infantiles. Ese valor bajó en algún momento hasta 250,000. Significa que se ha duplicado la cantidad de niños trabajadores infantiles producto de la exclusión escolar. Y las migraciones cada vez son engrosadas, las caravanas, por jóvenes que debían de estar entre la secundaria y el primer año de la educación superior. Casi la mitad de los jóvenes en secundaria en estos últimos 2 años no han podido terminar la educación secundaria. Eso significa que como país debemos tomar acciones rápidas para reinsertar estos jóvenes de la secundaria, que son también decenas de miles de jóvenes que no alcanzaron culminar la secundaria y que buscaban un espacio en la educación superior, y crear algún mecanismo de reinserción a través de las universidades que ofrecen, por ejemplo, el bachillerato acelerado, el bachillerato por madurez para personas cuya edad supera las edades convencionales de los niveles educativos. Y eso significa colocar recursos. Ya hay algunas universidades privadas que ofrecen bachillerato por madurez en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, y esta población es cercana a los 50,000 aproximadamente. Entonces, definir estrategias que permitan que estos 50,000 que debieron terminar secundaria y no lo hicieron en estos últimos 2 años, tengan un espacio y una oferta para poder saldar la educación secundaria y conectarse con la educación superior, y no perder esta generación de oro, porque ya sabemos que la cobertura y el acceso después de la secundaria a la universidad sigue siendo reducido a no más de 100,000 personas están en la educación superior. Tenemos las tasas de cobertura de educación superior más bajas de América Latina, y quien alimenta la educación superior, que la educación secundaria, está prácticamente a la mitad en tema de avance. Estas líneas, más allá de, es importante abrir las escuelas, retornarlos, ofrecer lo que el doctor Cáceres mencionaba como mecanismos de atracción del aula, pero es importante seccionar y asegurarnos que aquellas poblaciones como la educación preescolar, que Honduras ya había alcanzado coberturas significativas y un crecimiento importante en la última década, pero hay niños que van a ir a primer grado sin educación preescolar.
Entonces, esa población es vulnerable. La otra población vulnerable es la que debió aprender a leer y escribir en los últimos 2 años y no la ha conseguido. Otra línea de población vulnerable son los jóvenes de secundaria, que casi la mitad no consiguieron avanzar de primero a segundo y no consiguieron graduarse. Y así se puede ir desagregando todo el sistema educativo, de manera que una convocatoria abierta, masiva, de apertura de los centros, que requiere de recursos, también haga visible a estas poblaciones que son altamente vulnerables, que son importantes y que van definiendo el presente y el inmediato futuro de la educación de un país. Sin educación es muy difícil. La pregunta es, ¿para qué vamos a hacer todo lo demás si no vamos a educar? Así es. El fin de todo es el desarrollo humano. El fin de todo es generarle herramientas de competencia a las personas. Y en Honduras, un país altamente desigual, de los pocos caminos que quedan para la movilidad social es educarse. Aquí pocos o casi nadie hereda o tiene otra forma. El Estado tampoco redistribuye porque no tiene. Una herramienta, y de las pocas herramientas que la sociedad y la población tiene, es educarse para poder competir emprendiendo a través de un empleo, o incluso si la migración es una de sus salidas, al menos tener una herramienta para poder enfrentar la vida en cualquier parte del mundo. Esta crisis educativa va lenta, pero si no trabajamos lo suficiente, puede ser irreversible. Cuestiones puntuales. La transición es importante, acelerar la transición. Recordemos que a finales de enero se instala el nuevo gobierno y 3 días después hay que abrir las escuelas. Y si se trabaja desde ahora hasta esa fecha de la toma de posesión, existirá un poco de herramientas. Si no, el primer semestre del 2022 será igual a los últimos 2 años y estaríamos perdiendo o agregando medio año más de pérdida a la educación del país. Bien, gracias, doctor Marlon Escoto. Y solo, si me contesta, por favor, ¿usted sustituyó a la doctora Rutilia? No, yo sustituí al profesor Ventura. La doctora Rutilia fue nombrada después de mi salida. Correcto. Disculpe. Usted sustituyó al ya desaparecido Alejandro Ventura. Y bueno, y siempre lo he dicho, y ahora con mucho más y con una gran humildad. Yo estaba nominado para ser ministro de Educación en el inicio del gobierno del presidente don Porfirio Lobo Sosa, a quien le guardamos una estimación y un respeto y un gran cariño. Usted fue ministro, pero siguió también, después de sustituir a don Alejandro Ventura, licenciado Ventura, en el gobierno del presidente Juan Orlando, ¿verdad? De los pocos ministros que siguió. Así fue, efectivamente, estuve 2 años en el gobierno del presidente Lobo, al que también agradezco enormemente por que me invitó a ser parte de un gobierno que yo no conocía, que tuve una experiencia enorme, y luego 3 años con el gobierno del presidente Hernández, agradeciendo siempre a la sociedad civil, a la cooperación internacional y otros grupos del Estado, que conforman también el Estado, que tuvieron a bien solicitar al gobierno entrante la posibilidad de que yo continuase al frente de la Secretaría de Educación. Sí. Bueno, gracias. Pero doctor. bueno, licenciado Jorge, usted ahora es diputado y puede ser de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, donde se deciden muy buena parte de estas cosas. Por ejemplo, si no se amplía el presupuesto para educación el 2022, todo lo que estamos diciendo es difícil de hacerlo. Aquí se necesita liderazgo y presupuesto. Y muchas de estas cosas se discuten al interior de la Comisión de Educación del Congreso Nacional. Revisar y recomponer el presupuesto del 2022, asumo que lo van a hacer en general, pero si esa revisión y ese acomodo del presupuesto 2022 no incluye extra recursos para el sistema educativo, todo lo que estamos diciendo es muy difícil hacerlo solo con voluntad y no se traduce a inversiones. Así que hay una oportunidad de servir. No, gracias, doctor. Y no es el tema, pero lo aprovecho el momento también para decirlo, doctor, con el permiso de ustedes. Vamos y voy a querer
y si no me nombran, yo lo voy a pedir al nuevo presidente del Congreso, que me incluyan en las comisiones de la familia, en comisión de educación, y ahí pues en cualquier otras comisiones que quisieran. Bueno, y digo ya, aunque no hay una declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral, pero la posición que tenemos indica que estamos pues para el nuevo Congreso. Y sí hay temas de país en los cuales no podemos ni vamos a participar en forma sectaria. Hay que darle el tiempo suficiente y necesario al nuevo gobierno que se desarrolle, porque en la medida en que el nuevo gobierno de la presidenta electa y su equipo salga adelante, sale adelante el país. Sale adelante el país. En eso tenemos que ser muy claros. Honduras está muy por encima de cualquier partido político. Indiscutiblemente hubiésemos querido, esto está la sociedad, que ganara Tito Afura, que ganara aquí en la capital David Chávez, pero las urnas hablaron. Las urnas hablaron y hay que aceptar el veredicto del pueblo hondureño. Y esperar 4 años pasan. Si hace una buena gestión, que primero Dios así sea, pues hombre, vamos a ver, pero vamos a luchar para el retorno del partido, por supuesto, nacional al poder. Y no vamos a actuar en el Congreso, y lo adelantamos, cuando hayan cosas que miremos que son en beneficio del pueblo, vamos a apoyarlas. Aquí no se trata de ir a hacer una oposición antojadiza o tonta, o porque somos de otro partido, vamos a tratar de torpedear lo que quieran hacer los compañeros y compañeras del Partido Libertad y Refundación, que son los que tienen mayoría en el Congreso. Así que la escogencia también de esa Junta Directiva va a pasar por los arreglos que ellos hagan primariamente. Y bueno, y hay que esperar, doctor, el resultado de todo eso, definitivamente. Sí, muy importante lo que usted menciona, Jorge. Los niños no saben de transición de gobierno. O sea, los niños necesitan regresar a clases. O sea, si pudieran regresar en enero, pues eso estaría mejor todavía. Si no, pues está bien para la primera semana de febrero. Pero los niños no saben de transición. O sea, necesitamos que las aulas se abran de manera presencial, Jorge, la primera semana. Y si el partido o, digamos, la gente que está ahorita en el gobierno puede hacer esto posible para que el equipo de transición no se encuentre, digamos, esta dificultad para poder abrir el sistema educativo en la primera semana, es bueno que lo apoyen, porque nosotros desde ACJ hemos presentado una propuesta educativa donde se necesitan aproximadamente unos 4.000 millones solo para operar el 2022, 4.000 millones más. En este caso, pues el presupuesto de la Secretaría que se aprobó son 32.000 millones. Lamentablemente, Jorge, este gobierno que acaba de pasar no le dio prioridad a educación. Se fue cayendo la inversión en educación de tal manera, Jorge, que en este momento estamos en 5% del Producto Interno Bruto. Esta propuesta denominada Foredu, que se realizó con las universidades, la Universidad Autónoma, UPN, ACJ, Unitec, menciona que necesitamos invertir el 10%. Esto equivale, Jorge, como a aproximadamente unos 60.000 millones de lempiras. Ahorita se invierte en unos 30.000. Para que los niños vayan a la escuela de manera normal, o sea, que vayan con sus zapatos, que vayan con su uniforme, con su mochila, vacunados, su mascarilla y una especie de bono o beca social con la alimentación escolar dentro de la escuela, usted necesita más o menos invertir el 10%, son más o menos 60.000 millones de lempiras, en este momento se invierte en unos 30.000 millones. Si eso se pudiera lograr con el gobierno de Xiomara y el apoyo de ustedes, que usted lo ha dicho justamente, que no se opondrían a temas de educación, a una reforma, pues sería importante que apoyen esta nueva gestión que necesita hacer cambios en el presupuesto de manera trascendental para invertir en educación. Honduras, desde el año más o menos 2008-2009, empezó a caer la inversión y en este momento tenemos la peor inversión histórica en el país por alumno. Una de las comparaciones más importantes, Jorge, que nosotros hacíamos en un estudio denominado PISA, que es Programa Internacional de Evaluación de Alumnos con la OSD, yo lo coordiné para Honduras y pues tuve que salir del país también para especializarme en el tema de PISA. Entonces ahí mirábamos que, por ejemplo, Costa Rica invierte 4 veces más que Honduras por alumno. Lo mismo Chile, 4.5 más por alumno. Y los alumnos de Costa Rica tienen un rendimiento 2 años más adelante que los alumnos hondureños. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un niño de 15 años, un joven de 15 años de Honduras se enfrenta a competir con un joven de Costa Rica de 15 años, este le lleva 2 años de aprendizaje.
a uno de Honduras. Entonces, pero aquel invierte 4 veces más que lo que invertimos en Honduras. Por lo tanto, uno de los temas más importantes en esta administración, Jorge, es invertir en educación, hacer las reformas necesarias en el presupuesto en este momento para que el próximo gobierno pueda tener una, digamos, una inversión creciente en el tema educativo. Jorge, el tema de educación es tan urgente moverlo, Jorge, porque lo que ha pasado es, los niños que van ahorita a primer grado, esperamos que se abran las aulas, los niños que van a primer grado de 6 años, los agarró la pandemia con 4 años. Entonces, 4 y 5 años, 2 años de preescolar los hizo en su casa encerrado. Lo que ha demostrado todos los estudios del Banco Mundial y la gente de Harvard ahorita, es que esta oleada de crisis en el sistema educativo ha golpeado a los más pequeños. ¿Por qué? Porque los más pequeños tienen un máximo potencial de desarrollo que alcanzan a los 6 años. Entonces, esta generación ahorita, aproximadamente de unos 500,000 niños pequeños, llevan 2 años de desventaja porque su educación preescolar prácticamente está perdida. Entonces, no tienen todas las habilidades sociales y psicomotoras para ingresar a primer grado y hacer un primer grado exitoso. Y los jóvenes de 15 años, Jorge, que salieron del sistema educativo, se graduaron en 2020 y se graduaron en 2021 con un título, Jorge, que no le ayuda para conseguir un trabajo, y con un título, Jorge, que no le da las habilidades para hacer el examen de la autónoma y pasarlo. Entonces, ¿qué pasó con estos jóvenes de 16, 17 años que se graduaron del sistema educativo? Primero, un título que no le habilita como mecánico, que no lo habilita como un bachiller en computación porque no abrieron computadoras y no hubo clases presenciales. Ajá, y cuando hizo el examen de admisión de la autónoma no lo pasó. ¿Qué quiere decir? Que su proyecto hasta ahí llegó, Jorge. Entonces, lo que vemos es que el problema más grande en educación en el país es educación. Porque golpeó a los más pequeños, golpeó a los que van de salida. Hace una semana estábamos hablando con la gente del Estudio Regional de Calidad Educativa de ERCE UNESCO. Yo coordiné el anterior estudio, ya fue lanzado, podemos hablar en los próximos minutos cuáles son los resultados de ese estudio. Estamos hablando de cicatrices. Los niños más pequeños llevan cicatrices que no van a poder sanar y por eso es urgente abrir las aulas para que esa cicatriz no se mire tan fuerte porque llevan una cicatriz para toda la vida. Vamos a la pausa en este momento. Estamos con 2 especialistas en temas educativos, los doctores Denis Cáceres y Marlon Escoto.